Tiempos de crisis es tiempo de oportunidad. Yo soy experto en video. ¿Qué puedo hacer para ayudar a toda esta gente que está buscando hacer contenido a que sea fácil, a que sea mucho más sencillo? Mucha gente se detiene de crear contenido por pena, por lo que sea, y posiblemente tiene que ver con lo que dices, ¿no? Por una falta de propósito. Hoy me encanta pensar que a lo que nos dedicamos es ayudar a creadores a transformar sus ideas en un tangible que impacte la vida de muchos. Yo hice la labor de tener las llamadas de venta personalmente porque yo lo que quería era escuchar la necesidad. Quería conocer el mercado. No eres un artista, tienes habilidades, crea algo que le funciona a la gente y transforma vidas a través de ese servicio. Hoy tenemos en Acelerador de Negocios a Adrián de Ita. Él es fundador de On the Shore Films y Shore Studios. Y pasó de ser un niño amante del cine a un líder en la industria creativa que ha colaborado con marcas de la talla de Google, Volkswagen, entre otras. En esta entrevista nos comparte cuál es la diferencia fundamental entre los creadores que resisten la carrera y los que la abandonan. ¿Qué pasaría si todos creáramos contenido con propósito? Y cómo dar el salto de artista a empresario sin perder la esencia en el camino. Sin duda, una conversación llena de estrategia para cualquiera que esté buscando construir un negocio creativo exitoso. Adrián, muchas gracias por estar hoy en Acelerador de Negocios, en tu estudio. Gracias. Me encanta. Gracias por la invitación. Oye, pues quiero empezar con una pregunta que me llamó la atención y encontré por ahí que trabajaste con Google for Art, unos mini documentales sobre gastronomía mexicana que inclusive estuvieron trabajando con Enrique Olvera. Platícanos un poquito de esa experiencia. Sí, pues tengo dos empresas, dos modelos de negocio distintos. El primero es una casa productora, digamos un modelo de negocio un poco más tradicional. Y desde el 2020 empezamos a trabajar con Google Arts and Culture en distintos proyectos. Hicimos un primer proyecto que fue un proyecto muy rico, muy grande. Recorrimos México con 10 documentales y aquí justo en la alcaldía Cuauhtémoc recorrimos 50 restaurantes. Hicimos una plataforma que se llama Taste México, que la pueden ir a visitar, en donde la narrativa audiovisual es central para contar historias, no nada más como en lo general de la gastronomía, sino de personajes, ingredientes, campesinos, agricultores y chefs como Enrique Olvera justo. Wow. ¿Y qué tal? ¿Conociste a Enrique en eso? Conocí a Enrique. ¿Cómo es? Dirigí a Enrique. Es serio, es muy serio. Va a lo que va. Entramos a su despacho y pues él, dime qué hacer y así como es. Y te responde muy amable. Me acuerdo que pensamos en una pregunta que ayudara a romper el hielo con Enrique. Y era como, si vinieran los extraterrestres, ¿qué ingrediente o qué elemento de la gastronomía mexicana presumirías, ¿no? Y le entró mucho al juego, ¿no? O sea, nos contestó como muy bien. El mole, su mole Si quieren verlo, vayan a ver el video. Eso. Bien. Bueno, ¿y qué de esa experiencia? Porque eso fue 2020. Ahorita estamos grabando esto en 2025, 5 años después. En ese entonces, entiendo, solo tenías la casa productora, ahora también estos estudios. ¿Qué de esa experiencia te traes todavía o qué aprendizajes? Creo que una de las cosas más importantes es la validación. O sea, como empresario que empecé pues solo, ¿no? Yo empecé con una cámara en la mano y la mochila al hombro y haciendo bodas a los 15 años y 15 años en los 15 años también. A de pronto empezar a desarrollar una marca y empezar a comunicar para empresas. Yo me acuerdo que arranqué en esta productora donde empecé a trabajar. Empezábamos a hacer los primeros videos publicitarios para YouTube, o sea, que se pautaban en YouTube. Y era un poco entender el formato, proponer la estrategia, que a ver, la estrategia te hablo cuando yo tenía 15, 16 años, ¿no? Estamos hablando de el 2009 por ahí, ¿no? Entonces, como que este camino ha sido un camino muy armado a mi forma, sin una validación de un mentor. Y creo que como el camino del emprendedor normalmente es solitario, el no saber en qué posición estás o contra qué te comparas y de pronto ver como para atrás y decir, oye, a ver, ya trabajo con marcas grandes, estoy dirigiendo a gente pues importante, como íconos en distintas áreas en México. Pues eso me trajo mucha validación y creo que
también en un tema personal, de irte creyendo un poco lo que estás haciendo y que eso también te motiva a seguir buscando nuevas oportunidades y aventarte a hacer nuevas cosas. Y aquí te quiero hacer una pregunta, tal vez va un poco en el tema de la validación y está sugerida por Saray, así que cualquier... Y la pregunta es, ¿qué opinas tú de las escuelas de cine? Uy, tengo un discurso al respecto. Yo creo que las escuelas de cine son simplemente un negocio. O sea, las escuelas de cine son muy valiosas. A ver, no quiero que me malinterpretes. Son muy valiosas en un sentido artístico, pero son muy poco funcionales como una preparación profesional, ¿no? El mercado afuera, cuando sales de la escuela de cine... ¿Tú fuiste a la escuela de cine? Yo estudié cine. Yo soy licenciado en cine. Ok. El mercado es muy reducido. O sea, es muy reducido. Se hacen muy pocas películas en México. Las series, a ver, lo que está creciendo y la publicidad creo que son las 3 áreas en las que te puedes desarrollar a partir de haber salido de una escuela de cine, pero hay muy poco mercado. O sea, se hace muy poco para la cantidad de egresados que hay. Y los profesores lo saben y los directivos lo saben y no les importa. No hay un plan estratégico atrás que te permita a ti como cineasta desarrollar una carrera profesional en cine después de la licenciatura. Entonces, por el ecosistema mismo, que no existe. Sí, no existe. Entonces pagas una licenciatura que te cuesta, ¿qué? $1 millón. $1 millón. A ver, espérame, o sea, para salir, ¿en qué voy a trabajar? Y entonces vas buscando, a ver, me contrata una productora para grabar un comercial y tal, y veo de dónde sale, incluso grabar los 15 años de mi prima, porque no hay un mercado laboral. Entonces me parece una... Y sobre todo que en las escuelas de cine el estudiante está formado para hacer un tipo de proyecto específico, que es largometraje, ficción, auspiciado por el gobierno. Porque ni siquiera te enseñan a generar recursos propios. O sea, no hay, o bueno, en el común, ¿no? Hablo de escuelas como más tradicionales. De pronto ahí debe haber algunas escuelas que es un poco diferente, con una visión un poco más amplia. Pero entonces sales creyendo que vas a ser director de cine, habiendo estudiado cine y aparte nada más dependiendo del gobierno. ¿Y cuántas películas auspicia el gobierno? ¿No? Y aparte hay fideicomisos que ya no existen, que te permitían poder fondear un largometraje de ficción. Entonces es muy complicado. ¿Y tú cuando saliste, ya te habías dado cuenta de esto o te cayó el balde de agua fría? ¿O cómo pasó eso? Me pasó algo muy curioso porque... Te digo, yo empecé muy joven, o sea, yo ya sabía a qué me quería dedicar desde muy chico. Yo siempre dije, bueno, voy a ser director de cine y mi primer amor fue el teatro. Entonces yo tenía como mucho esta parte histriónica, esta parte de involucrarme en personajes, jugar a ser alguien que no era las ficciones. Me enamoré del teatro, luego paso al cine, pero luego empiezo a ver cómo funciona el mundo real. Yo desde antes de la universidad, yo trabajaba con clientes haciendo... videos publicitarios en sí mismo. Entro a la licenciatura y me dejé como enamorar del mundo del arte porque, a ver, expresarte a través de la imagen es poderosísimo. ¿Es necesario? Sí. Yo no digo que no sea necesario. Y salí creyendo que lo que a mí me tocaba hacer era entrar a una productora de cine y tratar de buscar un hueco en esa industria que según yo estaba posicionada aquí en la Ciudad de México porque yo soy de Puebla. Entonces me vine a la Ciudad de México, estuve 1 año tocando puertas. Por supuesto, nadie me abrió puertas porque, hey, vengo de Puebla y soy muy fregón haciendo esto. Pues son círculos más cerrados. Y ahí dije, bueno, sí sucedió algo muy interesante y es que viajé a la Ciudad de México, viví en la Ciudad de México, traté de entrar a la industria aquí en la Ciudad de México y me buscan de Puebla un cliente anterior de, hey, ¿todavía haces videos? Y yo... Sí hago videos y ¿sabes qué? Por allá es. Y me regresé a Puebla y fundé, digamos, por decirlo de una forma, construí la marca de On the Shore Films, que es mi primera productora. Y a partir de ahí dije, ¿y de qué tipo de videos fueron ahí los que hiciste? Videos para plataformas digitales. Okay. O sea, como específicamente como para YouTube, pero de empresas. Okay. Uno de mis primeros clientes fue el Consejo Británico. Que justo lo conocí por haber estado aquí.
Aquí tuve un par de historias que son muy interesantes. Conocí a un par de youtubers. Esto creo que nunca lo he platicado, pero conocí a un par de youtubers que hoy son muy famosos. ¿Quiénes? Se llama Gabo Salazar, que tiene un canal que se llama Autodinámico. Claro. Sí, lo conozco. Y Gaby Mesa, Fuera de Foco. Trabajé con ellos. Llegué a la ciudad un día, un amigo mío que trabajaba con ellos dijo, no puedo. Yo entré, me empezaron a jalar. Y justo estaba en el momento en donde ellos estaban buscando dedicarse 100% a YouTube. Ellos tenían una productora que se llama Foco Rojo, me parece. Y me dijeron, no confiamos en nadie más que en ti para poderle dar seguimiento a nuestros clientes. Y me pasaron un cliente, que fue un cliente muy importante. Lo tuve como por 5 o 6 años después de eso. O sea, ellos tenían Gabo Salazar tenía su productora. Sí, tenía una productora. Y entonces la dejó. Bueno, y por eso también sus videos tenían una calidad audiovisual mucho mayor a la que existía en ese entonces. De hecho, ellos son cineastas. Ellos dos estudiaron en Centro. Y ellos eran pareja en ese momento. Y fue muy interesante haberlos conocido. Esto es... O sea, a ver, a mí me dio un impulso, un boost como muy grande también, como haberlos conocido, haber vivido esta experiencia. Y obviamente el que ellos digan, oye, no confiamos en nadie más y me pasen un cliente importante, también me permitió empezar a abrir brecha. Era un cliente que después me fui a Estados Unidos a trabajar con ellos. Bueno, no trabajé en Estados Unidos, iba y venía. Para que no le quieran. Para que no me digan nada, siempre cobré en México. Pero sí me abrió como muchas oportunidades y es algo que siempre voy a agradecer. Qué interesante. Y entonces regresas a Puebla con este cliente que te dice que sí puedes hacer, empiezas la productora, te empiezas a especializar un poco en más hacia negocios. Sí. Pero ¿y cuándo decides hacer la transición a también tener Shore Studios, ¿no? Que son estos estudios donde ahorita estamos grabando justamente y que aprovechan toda esta tendencia y los creadores? ¿Qué fue lo que pasaba por tu mente y cómo hiciste esa transición? Yo siempre he dicho que me identifico primero como empresario y después como cineasta. Y mi forma de pensar casi siempre es muy pragmática. Me gusta pensar en soluciones que para mí son muy lógicas y muy obvias. Uso mucho el sentido común. Entonces, con eso en mente, siempre trato de hacer propuestas creativas, tanto para los proyectos como para los modelos de negocio. Entonces, en pandemia, justo, que es un año de transición, 2020, todo mundo cierra, mis clientes me dejan de contratar porque obviamente pues las empresas como que no sabían qué iba a pasar, ya no, o sea, me cancelaron muchos contratos, incluso con Google que iba a trabajar en marzo, se fue hasta finales de año, se cerró y eso es buenísimo, pero sí hubo como una incertidumbre. Pero algo empezó a pasar y es que lo que antes era de pocos, que gente que creaba contenido, que se grababan con sus propios recursos, con su celular o con lo que tuvieran, empezó a ser de todos. Todos de alguna forma empezamos a grabarnos, ya sea para videollamadas, para maestros que hacían sus clases, profesionales que hacían, pues no sé, pláticas o live streams y formatos como el podcast, por ejemplo, empezaron a crecer muchísimo en pandemia. Entonces, literalmente yo lo que dije, bueno, tiempos de crisis es tiempo de oportunidad. Yo soy experto en video. ¿Qué puedo hacer para ayudar a toda esta gente que está buscando hacer contenido a que sea fácil, a que sea mucho más sencillo? Y sucede que una universidad me contrata para darle capacitación a todos sus maestros. Les armé un taller como de 8 horas para grabarse y editar sus contenidos. Y al final del taller me encantan porque la neta es que fueron muy, muy receptivos. Pero al final del taller es como de, ok, muchas gracias, pero no tenemos tiempo para hacer nada de esto que nos estás diciendo, ¿no? O sea, por más que queramos, somos papás y mamás, y además preparamos clase y además hacemos los videos y además damos la clase y además, y me pagan la hora clase. Sí. ¿En qué momento voy a hacer todo? Entonces ahí empecé a pensar, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para resolver esa necesidad? Inicialmente dije, bueno, pues hago una unidad móvil que vaya y que grabe y tal, pero los desplazamientos son tediosos, ¿no? Porque aparte el elemento central tiene que ser que sea un servicio que pueda ser replicable y democrático, o sea, que cueste, o sea, sea algo accesible. Entonces, ahí es donde empiezo a pensar en el modelo de Shore Studio. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si no tengo que ir yo y más bien ellos vienen a un espacio donde ya está todo armado? Y entonces donde puedo cobrar por hora y entonces donde puedo ofrecer mejores precios y empaquetarlos y
y realmente ofrecer una solución a este problema que están teniendo. Inicialmente Shore Studio pues no era lo que es hoy. Hoy tenemos sets ya muy armados y un flujo de trabajo muy, muy estructurado, pero fuimos descubriéndolo sobre la marcha. Justo eso, entendiendo las necesidades, pensando desde el punto de vista del cliente, entendiendo qué solución puede ser la más práctica y aplicándolo. Y prueba y error. ¿Y cómo empezó? O sea, ¿los primeros clientes fueron estos maestros o nada más eso te sirvió de idea? ¿O cómo eso me sirvió de idea. No fueron mis primeros clientes. Mis primeros clientes fueron... ahí es donde encontré como este nicho. Porque empezaron a llegar dueños de negocio, dueños de agencias, profesionistas que estaban buscando crear marca personal. Porque ya en lo que dijiste, lo que era de pocos se volvió de todos. Exactamente. Entonces, exacto. Entonces ya ahí el hacer video, el tener tu podcast, el subir videos a Instagram y hacer TikTok, pues ya no es o sea, estaría padre que lo tengas. Ya es casi una obligación si quieres crear marca personal y tener cierta proyección hacia afuera. Entonces, me di cuenta que el principal mercado es ese. O sea, es la gente que quiere de alguna forma convertir su conocimiento en contenido para llegarle a más personas. Entonces, hoy me encanta pensar que a lo que nos dedicamos es ayudar a creadores a transformar sus ideas en un tangible que impacte la vida de muchos. Creo que llegar a ese mercado también puede ser retador, ¿no? O complicado momentos. ¿Cuáles han sido las estrategias que les han funcionado para poder llegar a ese mercado tan específico de dueños de negocio, de este segmento? Pues mira, inicialmente hay varias cosas. Inicialmente te puedo decir que el pricing, yo lo que quería es que la gente entendiera este servicio, que para ellos era algo nuevo, como que lo pudieran relacionar fácilmente con otro servicio que alguien más les provee. Por ejemplo, un community manager. Entonces, inicialmente Shore Studio era muy barato. Inicialmente era como, pues mira, un community manager cobra $5,000 al mes, pues vamos a cobrar algo alrededor de eso. Porque lo que queríamos es que fuera muy relacionable. Porque era raro, ¿no? Y sobre todo empezamos en Puebla, en un mercado que, digámoslo como es, o sea, si Ciudad de México es la cuna de la industria de la creación de contenido, Puebla va un poco atrás. Entonces, haber empezado en Puebla nos obligó a adaptar, a evangelizar, no solamente es me pongo y ya la gente conoce qué es lo que hacemos, sino explicar por qué el tener que hacer contenido es una forma en la que puedes diversificar tus ingresos, maximizar tu alcance, beneficiar como empresario a tu marca, a tu empresa, etc. Entonces, inicialmente el pricing. Después, el empaquetado del servicio, el tema de las membresías, es algo que nos permite ofrecer mejores precios, predecir ingresos hacia adelante y hacer que la maquinaria siga funcionando. Porque inicialmente lo que dije, bueno, es que vamos a hacer que esto sea unitariamente, sea muy accesible. Pero para que sea rentable, tengo que venderlo en paquete. Entonces, esa es la lógica por la cual nos guiamos. Y cuando deciden abrir en Ciudad de México, me queda claro lo que dijiste, ¿no? Es la cuna de la creación de contenido, o hay muchos más creadores de contenido, muchos más dueños de negocio, pero supongo implicó una inversión en todos aspectos. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? O sea, ¿hubo alguna cosa que haya detonado eso? Sí, hay una cosa muy, muy práctica. Literalmente un cliente que me buscó de Guadalajara, una agencia que se encarga justo de estrategias para podcast. Hey, tengo un cliente en Ciudad de México y quiere grabar un podcast, cotízame. Y yo, sí, te cotizo. ¿Grabado en dónde? Le pregunto. Bueno, estoy en Puebla. No, en Ciudad de México. ¿Puedes hacerlo? Yo, sí, obvio. Ajá. Primero me meto en los problemas y luego veo cómo los resuelvo. Entonces le dije, sí, súper sí. Le mandé la cotización y de pronto es como, listo, aprobado. Ya, ¿cuándo podemos empezar a grabar? Y le dije, bueno, apenas voy a construir el estudio. ¿Cuándo vas a estar? No, pues le dije, finales de marzo. Spoiler, abrimos en mayo. Finales de marzo. Súper. Y luego, literalmente, cuando me confirmaron, me vine a la Ciudad de México a buscar locales. No tenía la inversión,
no completa en ese momento, pero me aventé a buscar el espacio. Yo siempre digo que el espacio que encontramos fue un tema providencial porque peiné todas las páginas, recorrí todas las calles y este espacio no estaba listado. De pronto lo encontramos literalmente caminando y todo se dio espectacularmente, de esas cosas que dices, it was meant to be, y dimos el paso, o sea, y así fue como se hizo. Fue como un poco también, pues, arriesgar y ver, o sea, buscar que la gente confiara. Y algo que teníamos muy claro es que yo creo mucho en el producto que ofrecemos. Empezamos una campaña de preventa porque mi objetivo era, voy a abrir las puertas con por lo menos 10 clientes en membresía. Y nos pusimos a hacer ads. Literalmente fue, convoqué al equipo, le dije, vamos a hacer esto, es una campaña súper fuerte, vamos a meterle dinero. No soy tan experto como tú y quizá mi equipo tampoco, vamos a aprenderte mucho, pero nos funcionó muy bien. Hicimos una ad que decía, hey, estamos construyendo en la Ciudad de México el mejor estudio para crear contenido, y queremos que seas parte. Y dimos una súper promo, 50% de descuento en tu primer mes y no sé qué y tal. Y habilitamos una landing page para que la gente fuera, nos dejaron datos, conseguimos como 250 leads. Estuvo espectacular. Y luego yo hice la labor de tener las llamadas de venta personalmente, porque yo lo que quería era escuchar la necesidad. Quería conocer el mercado. Y entonces, de hecho, no lo vendí como una llamada de venta, lo vendí como, hey, voy a abrir en Ciudad de México y quiero conocer tus necesidades, ¿no? Entonces, me presentaba y les platicaba qué queríamos hacer, pero sobre todo escuchaba. Oye, a ver, ¿en qué estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sector? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y te aventaste 250 llamadas de esas? No agendaron los 250. Habrán agendado el 25%. Ok, o sea, como unas 50. Sí. ¿Y qué encontraste ahí diferente a lo que tú asumías? O sea, ¿de qué te diste cuenta que tú asumías algo y que era diferente? Lo que encontré en Ciudad de México es que la gente, o sea, te conté que esta parte en Puebla tenía que evangelizar. Sí. En Ciudad de México era muy fácil. Ok. El nivel de conciencia era mucho más, o sea, por ejemplo, como ustedes, ¿no? Quiero esto y esto y esto y esto. Poca madre, sí. Toma, acá está, ¿no? En Puebla era un poco más difícil, ¿no? Entonces, de inicio me di cuenta que pues mis leads eran infoproductores, eran empresarios que ya de alguna forma sabían qué querían hacer, creadores de contenido, y eso facilitó mucho el proceso. Otra cosa que hice antes de abrir en Ciudad de México es empecé a leer a Alex Hormozi y traté de hacer una oferta que fuera mucho más atractiva. En Puebla lo que hacíamos mucho era ofrecer las características del estudio, no tanto la solución para el cliente. Entonces me acuerdo que hacíamos ads de, hey, ven al Source Studio y 3 cámaras y no sé qué. 2 micrófonos y tal. Paredes. Y esa era nuestra paredes, ¿no? Y esa era nuestra estrategia inicialmente. Y aquí no, aquí lo invertimos y lo que buscamos es realmente ayudarte a generar un impacto y compartir este mensaje que tú tienes, hacerlo tangible a través de contenido. Y lo que hacemos es que quitamos todas las fricciones, lo hacemos mucho más sencillo, dedicas poco tiempo, no tienes que aprender a grabar ni editar, y entonces quitamos esas fricciones y hacemos un servicio que es mucho más aterrizado y mucho más tangible. No creo que tengamos el producto perfecto todavía, seguimos trabajando en eso, pero estamos en el camino. ¿Qué consejo darías a otras personas que estén en industrias creativas para poder empaquetar y diferenciar mejor sus servicios? Porque lo has mencionado varias veces y creo que parte clave del éxito ha sido eso. ¿Tú qué recomendación darías o qué haces para eso? Yo creo que lo que tenemos los creativos, los que nos dedicamos a industrias creativas, es que somos muy... Creemos que nosotros somos lo importante. Yo soy el creador, yo soy el creativo. Yo sé, ¿quieres de mi servicio? Tú te adaptas a mí. Y creo que de eso pecamos. O sea, ese es como el principal error. Yo creo que el creativo debe poner sus capacidades, sus habilidades al servicio de los demás. Y entender y conocer de manera muy puntual cuáles son las necesidades que esas habilidades pueden solucionar y tratar de hacerlo lo más
fácil para el cliente. No sé si es claro, pero es justo bajarte de tu pedestal. No eres un artista, tienes habilidades, crea algo que le funciona a la gente y transforma vidas a través de ese servicio. Y hablando de transformar vidas, Adrián, ¿qué historia tienes así como de alguien que haya llegado y entonces empezó a crear contenido? Porque reduce mucho la fricción, ¿no? Tal vez hay personas extraordinarias que podrían hacer X o Y contenido, pero hay mucha fricción. ¿Tienes alguna historia que quisieras compartir? De los primeros clientes llegó un apasionado por el básquetbol. Él llegó con un sueño. Dijo, yo quiero tener... a mí me dijo, a ver, está para crear contenido, pero mi sueño es poner una academia de básquetbol porque es lo que yo siempre quise hacer. Yo quise ser jugador profesional. Entonces empezamos el podcast y con él fue algo interesante porque como fue de los primeros clientes, tuve la oportunidad de trabajar con él muy cerca desde el inicio. O sea, a ver, al inicio teníamos 5 o 6 clientes, ¿no? Entonces empezamos, yo me acuerdo que la primera grabación con él, yo me metí al estudio y lo coaché y él traía su escaletita y estaba súper nervioso y empezó a hacer contenido y a ser constante y de pronto venía la selección o no sé, el equipo de tal universidad a jugar a Puebla y entonces lo traía y los entrevistaba. Una vez nos pidió que en domingo abriéramos porque venía la selección mexicana de básquetbol y los consiguió y los entrevistó y empezó a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Hoy tiene su academia de básquetbol y hoy lo invitan a narrar partidos y es referente y su marca es referente y la gente se pone sus camisetas. Es increíble. Tú ves sus views, dirías, pues este cuate no es tan famoso, pero encontró un nicho, lo entendió y sobre todo creo que el amor por ese nicho le permitió conectar muy bien con ellos. Y entonces, aunque no tenía los grandes views, logró su objetivo, que era transmitir a través de o sea, te digo, entrevistaba a estudiantes que jugaban básquetbol y consiguió lo que quería. Y ahí creo que eso es importante. Mucha gente se detiene de crear contenido por pena, por lo que sea, y posiblemente tiene que ver con lo que dices, ¿no? Sí. Por una falta de propósito. Claro. Y ha sido una constante en varias conversaciones que hemos tenido. Sí. ¿Cuál es el propósito de Shore Studio? Genuinamente, y lo tenemos como eslogan, comparte con el mundo tus ideas. O sea, somos una herramienta. O sea, Shore Studio no es el fin. Crear contenido no es el fin. Tú eres una persona que tienes tus características, que tienes tu propósito y yo creo que esto, ¿no? Las cámaras, los micrófonos nos permiten amplificar y eso es lo que hacemos. Ayudamos a la gente a amplificar su conocimiento, sus ideas, su discurso, ¿no? Si quieres motivar, si quieres enseñar, si quieres crear negocio, a través de esto y quitar la fricción justo. En esta parte, igual, nada más, tal vez hay personas que no han comprendido bien cuál es el modelo de negocio que es Shore Studio. ¿Podrías explicarlo para que podamos hacer doble clic en algunas cosas? Sí, Shore Studio es un espacio pensado para crear contenido en video, contenido digital en video. Y está pensado para que tú simplemente agendes, llegues y no tengas que preocuparte de nada. Y es un servicio llave en mano, plug and play, en donde nos encargamos de los servicios de producción internamente y de los servicios de postproducción. Entonces, literalmente tú llegas, agendas, llegas, te sientas, te grabamos y te despreocupas de todo el flujo de producción que implica. Eso era lo que la gente quería, ¿no? O sea, eso es lo que la gente quería. Y a nivel operativo, ¿cómo lo resolviste? Porque digamos que en el front suena muy bien, pero en el back yo me imagino que puede ser complejo. ¿Qué claves hay para resolver eso? Porque creo que hay gente, y me puedo incluir, que, híjole, una agencia, ¿no? Y entonces empieza a haber temas ahí más complejos, más de personalización. ¿Cómo lograste hacer esa transición? A mí me gusta decir que Shore Studio no es lo que parece, no es lo que se ve. O sea, realmente Shore Studio es toda una sistematización de procesos, que ese es el producto realmente que nos permite que
tú, Rubén, no tengas que preocuparte o estar buscándonos para, oye, ya está editado y tal, sino que esperes las entregas y te lleguen a tu correo perfectamente revisadas y tal. O sea, Shore Studio es esa sistematización de procesos que están muy bien alineadas, que son resultado de muchísimos años de experiencia. Voy a cumplir el año que entra 20 años de dedicarme al video, que permiten hacer un servicio que se entiende muy sencillo. Está llegando competencia y lo veo que copian mucho el modelo. Incluso tenemos 2 casos que literalmente copiaron y pegaron la página web, porque además en SEO está muy bien posicionada. Pero la verdad es que no me preocupa en un sentido de que ellos creen que solamente grabamos podcast. No saben todo lo que está atrás. Y ese es realmente el valor de Shore Studio. Y por ejemplo, hablando de esa parte, ¿cuál es tu método, tu sistema para crear estos procesos? O sea, ¿cómo los bajas de algo conceptual a algo muy tangible y que se pueda replicar? Me gusta pensar en los ideales, o sea, en el ideal más loco y más fumado del mundo. Primero, o sea, ¿cuál sería el ideal para un creador de contenido? Que te hagan los guiones o que alguien te lea la cabeza, que te hagan los guiones que además te van a gustar a la primera lectura, que además alguien te grabe y te edite y que esté espectacular en el primer corte y que además se publique y que tenga una gran estrategia y que además sea gratis, ¿no? Ese es el gran ideal. Me gusta irme a ese ideal primero y de ahí empezar a recortar cosas. ¿Va a ser gratis? A ver, posiblemente. ¿Cómo hacemos que sea gratis? A ver, ¿cómo hacemos que todo esto para el creador sea gratis? Yo no lo descarto. Y entonces empiezas a pensar en sistemas, empiezas a buscar, o sea, planteas el problema al revés, ¿no? Primero planteo el problema, luego busco la solución. Y entonces empiezo a pensar, ok, podemos hacer un joint venture con algunas y algunas patrocinadoras. Sí. Entonces empezamos o empiezo a buscar como las soluciones. Te digo que mi pensamiento es muy pragmático en ese sentido. Entonces, siempre que hago una iteración del modelo, pienso en los ideales para el cliente. Tiendo mucho a querer agradar muchísimo al cliente justo en ese sentido. Por eso me preocupa cuando las cosas salen mal. Es como, ¡ay! Me duele, ¿no? Porque es como, no, todo tiene que ser perfecto y tiene que estar bien. Que, a ver, eso es una obsesión mía. Pero también es una intención de que el cliente se sienta muy entendido y muy apapachado, ¿no? Y, por ejemplo, me imagino, a nivel producción audiovisual existe un flujo de procesos. Es un proceso de empezamos con esto y luego esto y luego tal. Sin duda, yo creo que cualquier negocio de productos o servicios, ahí está la clave para obtener de vuelta tu tiempo y tu libertad. Porque tú dijiste, yo empecé con una mochila al hombro y con mi camarita. Sí. Y seguramente fuiste poco a poco delegando y escalando. Así es. Más allá del ideal, sino ¿cómo piensas tú si una tarea, una responsabilidad que hoy haces y quieres delegar mañana, cómo lo harías? ¿Cuál es tu paso a paso para eso? Wow. Déjame un paso atrás. Esta forma de pensar y esta metodología es algo que también trabajo mucho con mi equipo, porque en la empresa, en la productora, que es un poco más tradicional el modelo, algo que trabajo mucho con el equipo es no piensen cómo las cosas se hacen regularmente. Piensen cómo las cosas se pueden hacer mejor, más fácil, más barato y obtener un mejor resultado. O sea, trato de reinventar sin pretensión, ¿no? Pero reestructurar las cosas como creo que pueden funcionar mejor. ¿Y cómo lo aterrizo? A ver, esa es creo que es el gran punto en el que estoy en este momento como empresario. Todavía muchas cosas dependen de mí, todavía sigo forjando este liderazgo y esta capacidad de pasar la estafeta de ciertas cosas. El negocio depende mucho de mí en un sentido, por ejemplo, de innovación, de procesos, de operación o de decisiones operativas. Lo que trato es que la gente entienda cuál es la intención que estamos buscando hacer o qué es lo que estamos buscando hacer en esencia, para que no solamente mi idea sea la que funcione, sino que la idea de todos también puedan aportar y puedan sugerir qué se puede hacer. Entonces, creo que mi liderazgo lo manejo de una forma muy abierta con el equipo, escucho lo que el equipo tiene que decir también y me permito también entender o demostrarle al equipo que también yo puedo estar equivocado.
Porque creo que sería una estupidez de mi parte, otra vez pensando de manera pragmática, querer que todo se haga como yo quiero, si hay una forma mejor que me va a traer mejores resultados, más rápido, va a ser más rentable. Lo que yo quiero es que funcione y funcione lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, trato de escuchar. Pero cuando se trata de delegar, pues ahorita estamos, obviamente, para construir el estudio en Ciudad de México, tuvimos que hacer manuales, tuvimos que aterrizar muchos procesos. Y es algo que tiene este modelo de negocio que puede ser replicable justo porque ya entendimos el step by step de lo que tenemos que hacer. Me parece como muy importante lo que acabas de decir y en cuanto al estilo de liderazgo. ¿Y ha habido alguna cosa que recuerdes ahorita que alguien del equipo te haya dicho, tal vez en términos de producción o de que podían hacer algo mejor que tú no habías visto? ¿Te acuerdas de algo y que quisieras compartir? O sea, que dijeron, oye, güey, si mejor ponemos esta cosa aquí, o sea, ¿te acuerdas de algo? Pues ahorita que lo mencionas, me acuerdo más bien de cómo fue que llegamos, por ejemplo, al crear sets decorados, por ejemplo. Inicialmente monté un foro de grabación, ciclorama blanco infinito, That's It. Y la idea era poner mamparas, tela sublimada para cada contenido. Entonces llega un nuevo creador, montamos todo desde cero y era terrible. Y me acuerdo que en ese momento era, ¿cómo hacemos que cambiar la decoración sea fácil? O sea, ¿qué implementamos? Entonces ahí me empecé a volar y de hecho tuve sesiones con el equipo de piensen, o sea, ¿qué hacemos? O sea, montamos en el techo mamparas que bajen, que suban, o sea, ¿qué hacemos para eso? Y de pronto quizá en una junta fue como, oye, ¿y si tenemos simplemente espacios distintos y sets distintos y ya? Y fue como, oh, claro, va por ahí. Entonces, sí creo que muchas cabezas piensan mejor que una. Sí creo que es mucho mejor y es mucho más inteligente no ser el que más sabe en tu empresa, que muchas veces creo que pecamos de eso, ¿no? Los emprendedores. Nosotros somos los fregones de todo. Y creo que es, objetivamente, no es lo más inteligente. No. Tienes toda la razón. ¿Cuál ha habido algún momento en la historia de Shore Studio así de quiebre donde no tenían ya para pagar la quincena, la nómina, donde fue un tema complicado y sí, ¿cómo lo resolvieron? Sí. El gran tema es que nuestro servicio depende mucho de lo que el creador pueda hacer por sí mismo. Por más que quieran por más que queramos nosotros que los productos que hacemos funcionen, no nos podemos involucrar más allá, ¿no? Tenemos creadores que tienen mucho tiempo haciendo contenido con nosotros, pero les da pena agarrar el celular y grabar una historia, ¿no? Compartir su vida o compartir un consejo o hacer algo diferente. Y quizá podrían ver más resultado a partir de hacer ciertas cosas. Creo que esa es de las mayores frustraciones. Entonces, eso naturalmente hace que algunos clientes que inicialmente tienen la buena intención de empezar a hacer contenido, en algún momento deserten. Y entonces, el buscar que los clientes vuelvan a contratar, que la recurrencia sea algo real, es algo que al principio nos pegó duro, ¿no? Obviamente el esquema de membresías fue evolucionando y cómo lo vendemos y cómo lo empaquetamos y la estrategia comercial atrás de eso fue evolucionando. Pero inicialmente yo me acuerdo, sobre todo, ¿sabes qué? Hay temporadas bajas. Y las temporadas bajas casi siempre responden a las mismas que la escuela. Los veranos son bajos, diciembre es bajísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que las temporadas bajas puedan subir? Y entonces empiezas a pensar en estrategias comerciales, ofrecer cosas, quizá ofrecer cosas de verano, o prevender ciertas cosas con un descuento. Por ejemplo, a fin de año siempre hacemos una preventa, siempre. O sea, a partir de noviembre, diciembre, prevendemos enero con ciertos beneficios. Claro. Pero sí, a ver, es duro. O sea, al final del día los costos fijos son altos, la inversión es muy alta. Estamos hablando que cada set cuesta mínimo 250,000 pesos en inversión, más toda la infraestructura que rodea, para que el cliente pague el 1% de eso, ¿sabes? O sea, es un poco la idea. Entonces,
Eso, o sea, es evangelizar, cuidar bien los costos fijos, tener muy claro el pricing, ofrecer un servicio que esté muy bien diferenciado, tratar de ir ahorita sobre todo encima de la competencia que empieza a ver, que ofrece un servicio similar. Eso es algo en lo que constantemente estoy pensando y es algo que me ocupa casi mi 100%. Amanezco con ideas de que lo soñé y es como, claro, y saco ChatGPT, lo trabajo y mis notas y sí es algo que no me deja descansar, ¿sabes? Claro, claro. Oye, Adrián, ¿y has tenido contacto con muchos, voy a llamarle creadores de contenido, porque al final es lo que terminan haciendo en el contexto de Shore? Y dijiste, hay unos que llevan mucho tiempo, ¿no? Como nuestros amigos de marketing para no marketeros. Sí, marketing para no marketeros. Y otros. ¿Qué has visto tú que es la diferencia entre los que perduran en el tiempo y los que no? Los que tienen una estrategia o los que tienen un producto, un servicio que ya funciona afuera, que ya funciona offline. Y en donde el contenido, si no es lo principal, apoya y soporta, y este otro negocio, producto o servicio sostiene esta otra parte. Creo que esos son los que más resultados pueden ver. Y es que hemos tenido casos de éxito muy diversos. O sea, tenemos una creadora de contenido, una shortcaster le llamamos, que se dedica a hablar de inversiones. Y honestamente no tiene muchos views. O sea, debe tener 300 views sus videos. Sin embargo, empezó a hacer contenido y la verdad es que es una mujer muy inteligente, muy interesante, y a través del podcast logró llegar a la presidencia de una asociación de empresarias nacional que le permitió posicionarse y le ofrecieron ser la presidente en Puebla de esa asociación. Y nada más para ponerte en contexto, a la toma de protesta fueron diputados federales y representantes del gobernador de Puebla. O sea, bien, o sea, de un gran rango. Y llevaba 4 meses haciendo contenido. O sea, era una consultora, una coach, y de pronto estaba en un evento político siendo la mera. O tenemos un empresario que es creador de contenido que tiene un negocio de importación y gracias al podcast llegó a los oídos y a los ojos de clientes y cerró un contrato millonario. Y lo mismo, no es que tuviera los grandes views, no es que el producto digital fuera su principal producto, pero le ayudó a que su producto offline tuviera mucho más proyección. Eso está muy interesante porque sin duda rompe la creencia que muchos pueden tener, ¿no? De que la métrica de desempeño es las vistas, porque al final 200 vistas, pues es un auditorio mediano, lleno, escuchándote y viéndote, ¿no? O inclusive 10, ¿no? O sea, 10. Sí. Hace rato habíamos aquí 8 personas y el invitado estaba así como de, son 8 personas y si tú ves 8 views es como de... Sí, te sientes... Sí, entonces a veces se nos olvida esa parte. Cierto. Me gustaría igual preguntarte ¿qué proyecto te emociona relacionado con tu vida personal y profesional o profesional para los próximos 6, 12 meses? Estoy buscando iterar en los 2 modelos de negocio que tengo. Quiero crear mi productora. Quiero que se convierta en una agencia que se enfoque en resultados, que quite otra vez lo mismo, que quite fricciones, pero ahora para las empresas, que permita ofrecer productos no nada más bien hechos, sino que funcionan para las plataformas para las cuales están pensados. Y ese proyecto me emociona muchísimo. Vamos a hacer un lanzamiento a partir del próximo año con un nuevo modelo de negocio que creo que va a estar bien divertido. Vamos a sacar un par de productos que van a estar bien divertidos. Si quieres ya luego te platico, pero eso y lo que viene para Shore Studio, porque Shore Studio hace falta mucho
pero creo que hay todavía mucha oportunidad de trabajar la marca, de tener más espacios de creación donde hay más creadores que necesitan este servicio. El otro día platicábamos acerca de eso. Me interesa mucho que haya Short Studio en Monterrey, en Querétaro, en Guadalajara, más aquí en Ciudad de México, genuinamente para que más gente pueda empezar ese proyecto que quizá no ha tenido otra forma de comenzar. Y nada, algo que es padrísimo del trabajo que hacemos es que siempre estamos en contacto con personas y estamos haciendo proyectos distintos, diversos. Ahorita hablamos de marketing, de negocios, pero después hablamos de espiritualidad y después hablamos de otras cosas. Y entonces... De astrología. De astrología, exacto. Y de pronto hay como una diversidad tan grande y te das cuenta que la comunidad de creadores no solamente son estas grandes figuras que todo el mundo conoce y que son súper famosos, sino que hay mucha gente que está buscando de verdad, genuinamente compartir algo y aportar algo y crear una comunidad y hablarle a un nicho y darles algo a la gente. Y eso es algo bien bonito y creo que es la tendencia del contenido en general. Creo que los millones o más bien los creadores con millones de seguidores cada vez van a ser menos y cada vez van a ser más de cientos o de miles, pero los nichos o más bien las grandes audiencias se van a distribuir en nichos. Y creo que es hacia allá va. Y entonces creo que de pronto se vuelve un tema en donde, a ver, no está obsoleto el formato del podcast. Es una forma para comenzar, pero también si no es podcast, es monólogo o es YouTube, ¿no? Hay una línea muy chiquita o muy delgada entre qué formato es qué, porque ahora ya es video con audio y listo. Y que la gente puede acceder a eso, ¿sabes? Creo que es lo más importante, que la gente pueda saber que existe un medio que no tiene que ser tan complicado. Y es más, a ver, si no puedes pagar Short Studio, está perfecto. Hazlo con tu celular. Está muy bien. O sea, pero hazlo. O sea, date la oportunidad de abrir un espacio, de abrir tu boca, de abrir tu corazón, tu propósito, tu alma, para que más gente pueda escucharte, ¿no? Yo siempre... Yo he dado clase en escuela de cine, hablando de aquí el comeback. Yo he estado yo he sido maestro de cine. Y lo que yo siempre le decía a mis alumnos es, no le quites la oportunidad a la gente de conocer cómo piensas. O sea, de conocer lo que eres, quién eres, y expresarlo y expresarte. En ese sentido me parece que es muy valioso. Y creo que el contenido en video te permite eso. No solamente es para ser famoso, no solamente es para hacer reír, también de pronto es para conectar con más personas. Inclusive, muchas veces yo lo he escuchado de Alex Hormozi, que él dice que hace contenido para él mismo, o sea, como para recordarse cosas. Y lo escuchamos aquella vez o sea, sí creo que hay mucho más allá en las razones o los propósitos detrás de hacer contenido. Sí. Me gustaría por último, Adrián, igual, si bien desde el inicio te dije, no quiero que sea como una entrevista así muy one-on-one, creación de contenido, pero definitivamente tú has tenido la oportunidad de ver muy de cerca personas que son emprendedores, empresarios, dueños de negocio, profesionistas. Me encantó ver el caso de la chica que tiene We Are the Bridge, ¿no? Que es experta en en recursos humanos. Y entonces lo que me gustaría es, y dijiste ahorita una cosa, ¿no? Yo quisiera saber cuáles son tus consejos, tus tips, qué le recomendarías a esas personas después de haber visto a tanta gente dar ese primer paso. ¿Cuál sería esa recomendación para las personas que saben que tienen un mensaje, pero por una u otra razón no han salido a darlo? Justo estos días he estado trabajando como una idea en mi cabeza, que es, imagínate qué pasaría si todos empezamos a crear contenido no pensando en nosotros mismos como creadores, sino pensando en que estamos buscando construir en las demás personas. O sea, si lo hacemos de una forma mucho más, con un propósito de ayudar a otros. Imagínate qué pasaría si no buscas los likes, buscas realmente tener un impacto. Imagínate qué pasaría si esos 3 views los conoces y sabes quiénes son y te preocupas por entender sus casos. Yo creo que si como creadores de contenido hiciéramos eso, aunque sea poquito,
no solamente tendríamos más impacto, sino que al final regresaría a nosotros multiplicado, porque entenderíamos con mucha más profundidad el propósito de lo que estamos haciendo y entenderíamos mucho más qué podemos construir y qué podemos hacer en las demás personas. Eso es algo que he estado como trabajando. En la parte más estratégica y más técnica es enfócate en hablar de solucionar necesidades. Si va a ser un podcast, el podcast es un formato que yo recomiendo mucho porque es muy fácil de hacer en un sentido técnico, ¿no? Es esto, una conversación. Podríamos estar ahorita en una cafetería platicando de este mismo tema, pero resulta que estamos enfrente de 3 cámaras y 2 micrófonos y esto lo van a escuchar muchas personas. Y creo que el podcast te permite eso, generar contenido de forma mucho más sencilla, que la gente conozca cómo piensas y clipeas y se convierte en contenido para todas tus redes sociales. Esas 2 cosas y definitivamente la constancia. Entender, bueno, antes que eso, entender muy bien cuál es el objetivo, para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero vender? ¿Quiero crear marca personal? ¿Quiero fortalecer la marca de mi empresa? ¿Quiero ser infoproductor y entonces vender cursos? Hay que entender qué es lo que estás buscando hacer. Y sobre eso hay miles de estrategias que puedes seguir. No hay una estrategia. Hay miles. Tú sabrás perfectamente de eso. Sí, sí. Lo que hice de propósito me reconectó con quiero mi academia de básquetbol. De básquetbol, sí. Sin duda tener el propósito claro Sí. es la base para que esos 3, 5, 10 o la cantidad de views que tengas se pueda tener. Bueno, pues Adrián, me gustaría igual que por último nos dijeras dónde la gente puede contactarte, Sí. encontrar más acerca de Shore Studios. Seguro muchos van a querer saber más, así que... Buenísimo. Pues te dejo mis redes sociales. Yo soy Adrián Deita, @AdriánDeita en todas las redes sociales. shorestudio.mx como página web y también @shorestudio.mx. Ahí nos pueden encontrar y lo que necesiten, estamos para servir. Súper. Pues muchas gracias, Adrián, por compartirnos tu historia, por compartir todo lo que han hecho. Te podemos decir igual de mi parte y a nombre de todo el equipo, ¿no? que hemos estado ya trabajando aquí con ustedes desde que abrieron, que sin duda estamos muy contentos. Primer cliente. Sí, sí. Muy contentos, muy agradecidos y bueno, esperemos esto dure muchos años más. Que así sea. Bueno, Muchísimas gracias. Venga, gracias, Adrián.